Gracias, hermana Luz Esther. Gracias. Bueno, vamos a dar la más cordial bienvenida a todos los que se van a conectar. En fe sabemos que van a ser muchas personas, ¿no? Muchos que van a tener hambre y sed de la palabra. A lo mejor no van a ser muchos en una sola tirada, en un solo tiraje, pero de uno en uno el Señor va a ir alcanzando a los corazones que ya le pertenecen. Solamente tienen que llegar en el momento preciso las palabras correctas para ellos, que Dios ya determinó que van a impactar esos corazones para que se vuelvan al Señor. Así que, bueno, pues somos Casa de Dios el Jordán. Estamos en Cerrada del Sauce, número 154, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Y les damos la más cordial bienvenida a este estudio de la palabra, porque sabemos que Dios usa su palabra para llegar a sus hijos. Entonces, dice la misma Biblia que ninguna de estas palabras regresará vacía, sino que van a cumplir el propósito por el cual se están enviando. Y por eso nos hemos puesto de acuerdo declarando que el día de hoy es un día de victoria sobre todo lo que estemos pasando, sobre todo lo que esté aconteciendo, sobre nuestro entorno, porque está escrito que el amor de Dios cubre todo, que el amor de Dios no deja nada desnudo, nada fuera. Él es nuestra cobertura principal y por supuesto nuestros apóstoles de la casa, nuestro apóstol Adolfo, nuestra amada Luz, a quien bendecimos. Bajo esa cobertura operamos y los esperamos. Sean bienvenidos y sean bienvenidas, amadas hermanas. Aunque muchas veces somos las mismas caritas, pero hoy hay algo diferente en nosotras. Hay un progreso, hay un avance. La palabra misma lo dice, que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Entonces, no importa que por el momento nos vean a veces cansados, es normal, porque en este momento nos veamos inseguros, débiles, porque en esa vulnerabilidad Dios nos puede usar. Algo antes de comenzar, algo que oró hermana Luz Esther me pareció muy importante y correcto, cuando mencionó que en esa forma que cada uno tenemos, Dios nos usa, ¿no? Y dicho de otra manera, con otras palabras, eso tocó mi corazón y agradezco al Señor esa forma que cada una de nosotras tenemos para llegar al alcance que Él quiere, para tener siempre en la mira que lo más importante es cumplir el propósito de Dios. Hoy las bendigo y les agradezco el estar aquí, porque sé que hacen un esfuerzo sobrenatural, y Dios les da la posibilidad de conectarse, porque Dios nos da para pagar el internet, el Señor nos da la posibilidad de tenerlo, de que no falle nuestro internet en este momento. También nos da obviamente el hálito de vida y nos da las fuerzas y probablemente el desayuno que ya se comieron por ahí. También la capacidad de organización para poder atender los asuntos de la casa, que no está fácil porque sabemos que hay niños, que hay vacaciones o que hay esposo. Y si no, pues nos tenemos a nosotras mismas y también llevamos nuestro tiempo de inversión para cuidarnos, ¿verdad? Entonces, todo eso es nada más para darle gracias a Dios y también gracias al corazón de cada una de ustedes que se dispone a estar conectada. Porque cuando lo hacemos con amor y no decimos es mi deber, pues las cosas son más fáciles. Cuando decimos al Señor, más que debo, quiero y necesito estar acá, tengo el anhelo. Y ahí la mente recibe realmente la información, la palabra, se renueva y se establece, queda establecido algo correcto, algo distinto en nosotras. Conceptos nuevos, porque esos conceptos viejos que teníamos tienen que ser eliminados. Dicho de otra manera, Romanos 12, es lo mismo. Renovando nuestra mente siempre, y no quedándonos con lo que ayer pasó. Ayer ya, gracias a Dios, concluyó. Hoy es un nuevo día para que establezcamos lo que Dios quiere hacer en nosotras el día de hoy. Es como que si escribieron feo, pero tienen, yo pongo mi ejemplo, ¿no? Es que esta es mi letra en la carrera, luego ni yo la entiendo.
pero también hay días que uno puede escribir bonito, porque hay calma, porque hay paz, y a veces la mente está así, haciendo mucho ruido, pero también hay días de nuevos comienzos y de nuevas oportunidades, y si ustedes y yo lo creemos, no puede ser el día de una letra bonita. Bueno, esa es la más bonita que me sale, de una letra bonita, de una letra a la que sí le entiendo, y así son los pensamientos renovados. Así que ánimo, hermanas. La exhortación no es para golpearnos, dice la misma palabra, que es para animarnos, que es para instruirnos, que es para edificarnos en el Señor. Y pues con mucho amor les quiero compartir lo que Dios ha hablado a mi espíritu. Me pongo de acuerdo con ustedes para que solo palabra de edificación, de bendición, salga de mi boca y también de las participaciones que tengamos el día de hoy. Y bueno, la semana pasada vimos la Gran Comisión, ¿se acuerdan? Vimos Mateo 28, del 16 al 20. Sin embargo, vamos a repetir esta parte porque sabemos que no quedó grabado el estudio debido a fallas técnicas. Entonces, ya para no irnos más allá, extendernos más, vamos a leer. ¿Quién quiere leer? Hermana Carlita dijo que ella. Adelante, hermana Carlita. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias, hermana. Ahora díganos qué le habla el Señor a través de esta palabra, por favor. Bueno, la primera vez me habló de otra cosa, pero ahora de otra. Lo que más llama mi atención es: yo estaré con ustedes y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y me habla la palabra acerca de Él es el que nos guía, ¿no? En esta gran encomienda, en esto que Él nos está confiando, así lo veo yo. Que Él es el que va a guiarnos, pues Él es el que va a dirigirnos, Él es el soporte de todas las cosas para que podamos hablar conforme a lo que Él nos diga, para que podamos dar en el blanco de aquello que Él nos está pidiendo, ¿no? Porque pues se nos ha ido hablando acerca de que es el tiempo en el que nosotros llevemos la palabra a todas aquellas personas que están necesitando, ¿verdad? Porque yo particularmente puedo decir, muchas veces son más las barreras que hay en mi corazón que lo que en realidad pueda el otro estar necesitando de Dios. A veces uno es el que dice, no, pero si esto, pero si el otro. Entonces, lo que a mí me afirma el día de hoy a través de esta palabra es: yo voy a estar con ustedes todos los días. Voy a volver a leer: yo estoy con vosotros, no voy a estar, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es como Él es la piedra principal, Él es la fuente principal de todas las cosas cuando Él envía algo. Entonces, otra cosa es, en verdad yo tengo que estar cimentada en Él para que salga palabra de verdad de mi boca, para que, vuelvo a repetir, pues para que ciertamente dé en el blanco y para que uno pueda estar con los ojos, con los oídos abiertos y los ojos abiertos a lo que está pasando en el corazón de las personas. Entonces, antes yo tengo que estar preparada y sabiendo discernir que es Dios el que me está enviando, que es Él el que está hablando a mi vida. Gracias, hermana. Gracias. Ahora, hermana Susi.
Coméntanos, ¿qué te está hablando el Señor? Bueno, creo que el Señor es oportuno en lo que dice en su palabra, porque ciertamente lo que muchas veces a nosotros, o bueno, en mi caso, una cosa es salir por salir y otra cosa es salir con propósito. Y lo que el Señor me está diciendo es: no te quedes en tu casa, no te quedes callada. Tienes que salir, porque está diciendo ir, o sea, salir. Y tal vez salir pueda ser una llamada telefónica. Tal vez salir pueda ser un abrazo afuera con mi vecina que tal vez vino con una queja, pero yo le puedo presentar una llave. Ir es tener el ánimo todo el tiempo de estar dispuesto. Y algo que sí ahorita me exhortó, me edificó de lo que dijo la hermana Carlita, es que en este proyecto que se tiene de evangelización, yo sí tenía, eso fue lo primero que vino a mi mente, que dije, bueno, y si se realiza después de lo que tenemos que hacer estos meses, que conocemos todos que viene. Y entonces la hermana dijo, es que en mí yo estoy pensando que yo no voy a poder, porque ¿cómo se le va a hacer con los recursos materiales que necesitamos? ¿Cómo se va a hacer con los recursos espirituales que necesitamos? Entonces el Señor dice que Él nos va a dar esa compañía. Y la primera compañía que nos está ofreciendo el Señor es la de Él. Esa autoridad para que nosotros seguros vayamos a hacer la labor que nos está encomendando. Entonces, pues a mí me habla de, principalmente es, sal de tu comodidad, porque yo ya te alcancé a ti, y ahora, ya que te alcancé, como dice, ya que me probaste, ya que te diste cuenta, cómo yo saco a las personas de la cautividad, cómo yo saco a las personas de la situación por las cuales a ti te estoy enviando, porque ya me probaste, quiero que vayas y esas personas me prueben a mí, porque Él es la única puerta de acceso que nosotros, o que las personas van a conocer y que nosotros conocimos al encontrarlo a Él. Eso es lo que puedo. Gracias, hermana Luz Esther, ¿cuál es la herramienta con la que usted cuenta para evangelizar, para hablar, para hacer la gran comisión? Siempre le he preguntado al Señor, pero Él lo que me ha entregado es mi testimonio. Es mi testimonio eso es lo que puedo yo presentarle a las personas, hablarle de un Cristo de un Cristo que está en mí y que lo muestro a través de cómo Él ha ido transformando mi vida. Y no solo el transformar mi vida, sino también en lo que ha hecho, esos milagros que ha hecho en mi vida, en mi casa, en todo. Esa es la forma en que yo puedo presentarles a Dios y de alguna manera llevar su palabra. También a mí me llamaba mucho la atención y yo le preguntaba al Señor anoche por qué Dios les dijo a María, a las Marías, a las dos Marías les dijo que les dijeran a sus seguidores que los veía en Galilea. Y yo decía, Señor, ¿por qué en Galilea? ¿Y por qué en Galilea? Pero ya ahí donde es un inicio, es un nuevo inicio, perdón, de donde fueron llamados ellos. Ellos ahí en Galilea fueron llamados por Jesús, entonces ahí nos lleva Dios a ese origen nuevamente, de donde fuimos sacados, para así, de esta manera, entregarnos esa autoridad, como dice su palabra, y entregar todo lo que va a ocupar en nosotros para llevar y accionar, llevarlo a cabo todo lo que es necesario para que las personas conozcan a Jesús. Esa es mi aportación, amada.
Amén. Se dan cuenta que dentro de lo mismo, del mismo contexto que está escrito, Dios nos habla de formas distintas, pero el objetivo es el mismo, ¿verdad? El objetivo es llevar la palabra. Hermana Carlita dio un punto de vista desde la forma que Dios ha hecho en Colina. Gracias. Y hermana Susi también aportó esta forma que Dios le está hablando, ¿verdad? Que sal, no te quedes callada. La hermana Luz Esther dijo, la herramienta que Dios me ha dado es mi testimonio. O sea, el poder de Dios puesto en mi vida, lo que Él ha puesto en mi vida, lo que Él ha hecho en mi vida, eso es lo que yo voy a dar. Entonces, todas tenemos algo que dar. Diferentes formas, pero la misma esencia que es Dios, que es el Espíritu Santo, que es su palabra, que es llegar a un corazón y traerlo delante de la presencia de Dios. Esto se comenzó a hacer para nosotros tal vez complejo cuando quisimos ser como otro era, ¿eh? Cuando dijimos, ay, pues tal vez la forma es como lo hace tal pastor, tal líder, tal hermano, pero cuando nos dimos cuenta que ya estaba en nosotros, en nuestro depósito, como decía apóstol John Bonnie, ya todo está en nuestro depósito, ya hicimos ejercicios también y tareas de las llaves, ya sabemos que hay llaves ligadas a nuestro propósito, por lo tanto, aunque seamos diferentes, el objetivo va a ser el mismo y se va a cumplir siempre y cuando nosotros nos sometamos a esa forma donde el Espíritu Santo va a llevarnos de esa manera, de su mano, sin dudar. Muchos de nosotros venimos de un contexto a lo mejor de oficina, ¿no? Como hermana Luz Esther, como en algún tiempo también me han comentado por ahí varias de ustedes, ¿no? Para no olvidarme de ninguna, que tuvieron trabajos en ciertos lugares y obviamente estaban bajo la autoridad de un jefe. Y pues les gustara o nos gustara o no, teníamos que hacer lo establecido porque todo estaba normado, todo era regulado y por lo tanto nosotras no podíamos salirnos de esos lineamientos. Bueno, es lo mismo, sin embargo, sus compañeras de ustedes o sus compañeros de ustedes no hacían el trabajo de idéntica manera, ¿no? Había algo diferente porque es como tu sello personal, ahora dicen tu marca personal, era algo muy, muy propio de tu persona y muchas veces por eso el jefe te aplaudía o le gustaba y otra vez por eso no le gustaba también, ¿no? Puede ser una o la otra. Lo importante es que el resultado estaba. Voy a cerrar mi ventana, hermana, porque hace mucho ruido por acá. Espero estarme dando a entender. Pero lo importante de todo esto es que sí podemos hacer esta obra que Dios nos envió a realizar aquí a la tierra, que es hacer discípulos. ¿Se acuerdan también en Hechos 1:8? Dice la palabra, yo la voy a leer acá, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, aquí en el libro de Hechos dice que íbamos a recibir poder. Nosotros estamos incluidos ahí y tenemos que ser testigos. ¿Por qué tenemos que ser testigos? O sea, como decimos siempre, mi testimonio, o tengo que dar testimonio de lo que Dios hizo en mí, o sigue haciendo en mí. Y el significado de ser testigo es, en alguna de sus acepciones, que yo recuerde hace mucho tiempo, es ser como mártir. Así sí, ya lo busqué. Dice la palabra griega utilizada en el Nuevo Testamento, martis, de donde proviene la palabra mártir, originalmente significaba testigo. Para que vean lo que significa que Dios nos envió a ser testigos, ser mártires, ¿no? Significa testigo, es decir, una persona que da evidencia, declara la verdad o que conoce
el hecho o el suceso, por lo tanto también conocemos al que nos está enviando, ¿no? Y bueno, sabemos que muchos creyentes, muchos hijos de Dios, muchos cristianos, podemos decir, han sido perseguidos y terminaron siendo mártires. Y eso es ser testigo. Entonces, cualquier parecido con la actualidad no es mera coincidencia, ya estaba escrito. Entonces, ser testigo o vivir dando testimonio, de alguna manera implica sacrificio, ¿no? La palabra nos dice que tenemos que ser vituperados, perseguidos, que vamos a ser, que van a hablar cosas de nosotros que no son ciertas y nos van a juzgar, que nuestros enemigos son los de nuestra casa. La palabra, de esas que hemos querido oír, pero no podemos. Que nos van a apedrear, dice también, ¿verdad? Y bueno, igual ahora no es literal, pero sí nos van a perseguir. ¿Quiénes? Los espíritus que están en las personas que se oponen. Entre ellos, como hace tiempo, cuando yo empecé a dar el estudio, recuerdo que hablábamos con la persona que estábamos orando, aquella persona que queremos alcanzar para el Señor, muchas veces va a ser la que nos va a atacar incluso. Entonces, recordatorio para que no nos sorprendamos y no nos desanimemos, sobre todo, a seguir haciendo la obra de Dios. Pero tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, para que esto no lo hagamos solas, en nuestras fuerzas, sino que sea Él el que nos conduce, el que nos dirige y el que da en el blanco, el que es certero para hablar la palabra de verdad con aquella persona necesitada, como comentaba en su ejemplo la hermana Susi, que puede ser una vecina que necesita una llave, que necesita una palabra de ánimo, de consuelo, que puede ser incluso alguien que tú considerabas que tenía algo contra ti o que era tu enemigo. Dios así opera, Él trabaja de unas maneras que nosotros no podemos comprender, pero Él da testimonio de nosotros, eso es lo importante. Nosotros no damos testimonio en nuestras fuerzas, sino que el Espíritu de Dios respalda ese testimonio con la evidencia, con el hecho. No es nada más con palabras, sino que las personas se dan cuenta del respaldo de Dios en nuestras vidas, no porque ya lo hagamos todo bien, pero dice la palabra, más hago una cosa, prosigo al blanco del supremo llamado o de la meta, que es ser igual al Señor. ¿Qué es lo que hace entonces, amadas, un testigo? ¿No? Un testigo no exagera, no inventa, ese ya es un chismoso. ¿No? Cuenta lo que ha visto, cuenta lo que ha vivido. Cuando llaman a alguien a declarar, dice, usted es el testigo, sí, obviamente estuvo ahí, ¿no? ¿Qué pasó? Y si se queda dudando como, pues parece que llevaba una blusita roja, parece que era como las 12 del día. Entonces, como que no da mucha credibilidad un testimonio de esa forma. Pero cuando uno tiene la certeza de quién es ese Dios que me rescató, que me levantó, que me está restaurando, que ha restaurado mis finanzas, que me sanó, que me ha sanado, que me ha liberado, que ha puesto ahora unos pensamientos nuevos en mi vida, que está cuando me tropiezo, ¿sabes? Podemos decir eso, que está cuando yo todavía caigo, que está cuando me desanimo, porque me exhorta con su palabra a seguirlo, como le dijo a Pedro, Pedro, no te desanimes, te estoy restaurando, solo que tengo que hacer una cosa completamente nueva en ti, porque eras muy impulsivo, y ahora tienes que ser guiado por mi Santo Espíritu para tener ese alcance que yo necesito que tengas, porque no se trata de nosotras, se trata del amor de Dios a través de nosotras. Y sé que muchas de ustedes de diversas maneras han evangelizado, precisamente cuando hablan de su testimonio, ¿verdad? Precisamente cuando le dicen, oye, la palabra de Dios dice que tú puedes ser sana. Si tú lo crees, oramos, me pongo de acuerdo contigo.
Oye, la palabra de Dios dice que Él puede hacer todo nuevo en tu matrimonio. La que tenga ese testimonio puede decir, conmigo eso pasó. Dios hizo todo nuevo. Y no quiere decir que vivimos de luna de miel, pero tenemos paz en nuestro hogar porque Dios está ahí. Y en lo que seguimos trabajando, esas áreas que hacen falta. Dios me ha dado paz para entender que no le puedo exigir a mi esposo que él sea mi llenura, que no le puedo exigir a mi hijo o a mi hija que ellos sean mis muletas que me vivan cargando emocionalmente, que yo estoy completa en él. Y que por añadidura ahora puedo ser una mujer sabia que edifica un hogar, a la manera de Dios, no a la mía. ¿Quieres que te cuente cómo? Te invito a tomar un café. Esa es nuestra forma actual, afortunadamente, ¿verdad? Que es mucho más cómodo de lo que antes tenían que vivir los discípulos, que tenían que caminar muchas horas, ir a lugares diferentes, diversos lugares, y se enfrentaban obviamente cada vez que llegaban a una región con diferentes espíritus que tenían ese lugar tomado y no lo querían soltar. Por lo tanto, nosotros tenemos que enfrentar lo mismo. No va a ser una tarea regaladita, va a ser una tarea ardua, pero tenemos que estar ahí constantes hasta ver lo que Dios ha dicho que va a hacer con un lugar, con una ciudad, con una persona. Nos decimos, pero por una persona, ay Señor, pues esta persona que me tocó a mí es muy necia, es muy complicada. Dice, sí, pero es una persona clave. Coméntenme ahorita de quién se acuerdan, de una persona clave que luego fue evangelista. Una persona que fue clave en el evangelio. Muy importante. Les voy a dar un tip, es una mujer. Les voy a dar un avance. Sé que lo saben, a ver qué otra cosa les digo. Ay, con esta ya se las digo todas. Jesús se acercó a ella. La mujer que tenía muchos esposos, ¿no? La samaritana. La mujer samaritana es una gran evangelista. ¿Quién se convirtió ahí? Dice, el pueblo. Ella fue y dijo, ¡hey! Era testigo. Vengan. He encontrado un hombre que me dijo todo de mi vida. Este sabía todo de mí. Es un profeta. Pues yo no sé qué sea, dijo ella, pero este hombre es diferente. Y me dijo que si tomo de esa agua yo no voy a tener sed nunca jamás. Eso está, creo, en Juan 4. Ahí lo buscan. Y entonces vemos el ejemplo de una mujer que fue testigo. Digo, ella nada más tuvo un encuentro genuino que no provocó. Él llegó. Ella no lo provocó, no se levantó y dijo, ay, cómo quisiera conocer a un hombre que me diga todo lo que yo he hecho mal para ver si ya cambió. No le importaba. No estaba en su lista de tareas pendientes para ese día. Simplemente estaba ahí en el lugar correcto y en la hora correcta. Y llegó el personaje correcto. El importante entonces es el Señor. Qué alegría y qué descanso. Porque nos preguntamos muchas veces, ¿cómo le hago para hablar de ti? Pues cuenta el encuentro que tuviste. Ayer hermana Silvia estaba comentando algo al respecto. Dijo, ay, no, yo cuando juzgaba ciertas cosas del mover del Espíritu Santo, pero llegó a mi vida el Señor, irrumpió y me preguntó, me llenó, y dije, wow, esto es real. Porque ahora podía dar testimonio de que no solamente le habían platicado algo bonito por ahí, sino que ella ya era parte de un hecho, de un acontecimiento que jamás había experimentado, y eso la hizo creer, sí o sí. Dijo, no, ya no es la amada Lucy que me evangeliza, ya no es el enlace que veo que pasan cosas raras y digo, ay, estos son paleros, ya es el Señor. Está de frente, está conmigo,
y se hizo manifiesto de la forma que él tenía que hacerse, porque para ella era necesario así. No podemos prejuiciar que Dios se muestre de una o de otra forma, porque es el mismo Dios, alcanzándonos de la manera que Él sabe que va a lograrlo y poniendo un límite a muchas cosas en nuestra vida. Entonces dice Corintios, 2 Corintios 4:5, amadas, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Entonces es como que, no sé, yo vendo una marca, o yo trabajo para una empresa, ¿no? Llego y digo, bueno, yo soy, por ejemplo, un visitador médico. Y yo, ay, pues mucho gusto, soy Pedrito Sola, iba a decir, ¿no? Pedrito Juárez, no sé. Y soy visitador médico de la marca fulana de tal. Y fíjese que le quiero contar que no dormí bien ayer, casi no como, y pues peso 2 kilos menos, y va a decir la persona, ¿y a mí eso qué? ¿No me vienes a presentar tu marca? Habla de la marca. Ah, no, mira, sí, perdón, es que yo represento esta marca que te ofrece estos y estos medicamentos que están atacando estos y estos y estos padecimientos, y ¿qué te parece? Entonces ya se puede cerrar un negocio. No le vamos a ir a hablar a la gente completamente de nosotros, obviamente, ¿no? Pero sí en cierta manera tenemos que dar nuestro testimonio. Sin embargo, aquí está lo escrito. ¿Qué es lo que nos va a respaldar? El Espíritu Santo y su palabra. Escrito está. ¿Sabes algo? Es que yo entendí aquí en la Biblia. Mira, te la busco. Todas traemos la Biblia en nuestro celular. Aquí está. La palabra está aquí. No, que tengo un problema con alguien. Dice la Biblia que nuestra pelea no es contra carne y sangre. Claro. Y te cuento cómo me ha funcionado. Si quieres, si tienes tiempo. Bueno, no te cuento que desde que iba en el kinder peleaban conmigo, y luego también cuando iba en la primaria otra vez pelearon conmigo, luego cuando iba en la secundaria. No, ¿verdad? Les cuento algo que va ligado a lo que estamos hablando, que el Señor me está permitiendo decirte, porque eso es lo que va a traer el pez. Eso es lo que va a traer la cosecha. Entonces, un testigo dice, más que con palabras, con hechos, un testigo no exagera, dice la verdad y da testimonio con su conducta o con su vida. Sé que esto a veces nos cuesta. Y a todos nos cuesta, y todos hemos tenido baches, o yo sí. Pero de ahí nos levanta Dios, porque al mismo Pedro le costó. Y cuando no entendió de qué se trataba el asunto, y por ahí hace ratito cantaba un gallito por la casa de alguien, y recordé esa parte donde Pedro no pasó la prueba, ¿verdad? Y negó. Pero hubo un genuino arrepentimiento. Es más, dijeron, vayan a buscar a Pedro, porque también es parte. ¿Por qué les estoy hablando de Pedro? Porque Pedro fue un gran evangelista. ¿Cuántas almas alcanzó Pedro? ¿Recuerdan? ¿Quién dice yo? La primera vez, 3,000. Se reunieron 3,000. Qué efectivo fue, ¿verdad? Pero ya había sido lleno del Espíritu Santo, ya no era aquel Pedro impulsivo, miedoso, iracundo, molesto. En Hechos 2:41 está, ¿verdad? Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas, alrededor de 3,000 personas fue lo que Pedro alcanzó. Y también en el pórtico de Salomón fueron alrededor de 5,000 hombres. Después, ¿no? Y su predicación no fue tan fácil, ¿va? No fue algo sencillito, algo muy, muy tranquilito por ahí, sino que él dijo, varones israelitas, ustedes crucificaron a Cristo, ¿no? Les hizo partícipe del pecado, les participó en que ustedes han pecado. Necesitan el arrepentimiento, necesitan un cambio de vida.
en el Señor. Y por ahí dicen los historiadores que pues aquí no se incluyen mujeres ni niños, entonces fueron muchas más personas. También vemos que Pedro va luego a la casa de Cornelio. En Hechos, ¿qué está eso? ¿Se acuerdan? Es Hechos 10. Por ahí si lo tiene alguien. Hay una parte donde él dice, regresa con resultados y dice, ¿qué creen? También con ellos está el Espíritu Santo. Está impactado. Porque como judío era muy celoso de las cosas de Dios, de la ley, de la Torah, etc. Por lo tanto, él no creía que los gentiles estaban incluidos. Tenía prejuicios. Ay, perdón. ¿Ya lo encontraron? Para que alguna le dé lectura, por favor. Amén. Versículo 10, ¿verdad? Es Hechos capítulo 10, el versículo es donde dice que él se impacta, no lo tengo acá, no lo he buscado, donde, ¿me imagino o alguien lo tiene? Dice, amén. 10:25. Ok, María. ¿Perdón? ¿Sigo? Adelante con la lectura. Gracias, hermana. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo un gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llaméis tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y Hasta ahí, mientras... hasta ahí. Gracias. Bueno, ¿qué comprenden de la lectura? Primeramente que cómo Dios usa a Pedro, bueno, en determinadas, cómo Dios utiliza a Pedro para que vaya a una determinada casa, ¿no? Y sobre todo que
a la casa de Cornelio, donde, bueno, eso más o menos le entendí. Sí. Habla de Cornelio, que era piadoso y temeroso de Dios y que oraba siempre a Dios, pues, pero también manda a Pedro a que, lleno del Espíritu de Dios, llegara a su casa, ¿no? De hecho, lo vi en un pasaje bíblico para que orara, pero también le permite Dios ver a Pedro abrir los cielos para que él viera lo que Dios tenía preparado para él y sobre todo las cosas que Pedro decía que no era bueno alimentarse, Dios le permite purificar esos alimentos y decirle que sí los comiera. ¿Qué le estaba enseñando ahí, Anita? Ir y darle una palabra, ¿no? O sea, que él ya estaba lleno del Espíritu de Dios y podía dar en nombre de Dios esa palabra y purificar también los alimentos. Purificar porque Dios ya los había purificado y ellos podían tener esa bendición de alimentarse. Gracias, hermano. Gracias. Bueno, Ana Liz, que le habla al Señor. Pues aquí en la palabra de Hechos 10, donde Cornelio pues es un hombre pues temeroso de Dios, que busca de Dios y le dice pues a través del sueño que no se preocupe porque sus ofrendas y sus oraciones han llegado a él. Entonces habla de un hombre limpio, un hombre justo, un hombre humilde y pues le dice el Señor que envíe por Pedro, ¿no? Que envíe por Pedro y y pues creo que Pedro es un hombre lleno del Espíritu y y pues luego el Señor le muestra pues el lienzo, ¿no? Yo creo que ahí es donde dice todo lo que yo he hecho, nada es inmundo, todo es sano, todo es santo, ¿no? Porque para eso fue creado. Se está hablando que no hay nada en que pueda afectar, pues, no hay maldad, pues, en los corazones de las personas, sino que aquellos que buscan del Señor, pues, necesitan guianza del Espíritu Santo. Ok, gracias. Aquí algunas preguntas que le pero no está, pero nos imaginemos. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Ok. Hay algunas preguntas que podríamos hacerle el día de hoy a Pedro. Alguna de ustedes podría ser Pedro, o yo podría ser Pedro a veces, de prejuiciar, en ese acto de prejuicio, ¿no? Y podríamos preguntarle precisamente, ¿qué prejuicios tuviste que vencer para obedecer a Dios? Bueno, hay que derribar prejuicios cuando somos enviados a cumplir una encomienda en específico. Porque el prejuicio que Pedro tenía era que, ¿por qué el Señor va a ir a los gentiles si ellos no son santificados como nosotros? Y por eso le pasa el lienzo, ¿no? Le da la visión del lienzo con esos alimentos que no eran permitidos para el pueblo de Israel. Según la ley, decía, no puedes comer esto y esto. Por eso la palabra de Dios dice, pero el reino no es comida, no es bebida, es un gobierno que vino a la tierra a establecerse por medio de la conducta de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué le pasaba a Pedro? Él quería seguir en la ley. Él quería seguir en sus conceptos antiguos, en los que fue formado de una forma correcta, ¿por qué no? Una ideología que no es que fuera como tal
mala, pero no aplicaba para este momento lo que Dios quería hacer. Por lo tanto, nosotros a veces estamos detenidos porque nos quedamos en ese pasado muy glorioso, probablemente donde Dios nos alcanzó y nos lo recibimos, pero no nos hemos renovado y no hemos visto los milagros del día de hoy. Decía, cuando comenzó el estudio, la hermana Luz Esther dijo, como el maná. ¿Qué es lo que toca hoy? Cuando hizo esa oración hoy dijo, Señor, porque como el maná, danos lo que hoy corresponde. ¿Qué tenía que haber hecho Pedro? Decir, sí, tienes razón, eso pasó, pero tú ahora me estás diciendo que todo es hecho nuevo. Le podríamos preguntar también a Pedro, ¿qué sentiste cuando el Espíritu Santo te dijo que fueras a aquellos hombres? Probablemente miedo. Es como que hoy te dijeran a ti, no sé, algún lugar que para ti es raro, que vayas a evangelizar. ¿No? ¿Cómo va a estar Dios ahí? Pues por uno, ayer nos decía Amada Lucy, ¿verdad? Por uno que quiera, por uno que haya clamado, por uno que haya obedecido, por uno. Es el Señor va a llegar a alcanzar a los demás. No en nuestras fuerzas, no con nuestras ideas, no como hubiéramos querido, pero Dios es fiel para cumplir su palabra. Y podríamos también preguntarle a Pedro, ¿por qué te costó recibir la visión, el significado de esa visión? Y hoy podríamos preguntárnosla a nosotros, podría ser que alguna sea Pedra y que tuviéramos muchos prejuicios con las personas. Y nos olvidamos de cómo venimos en su momento a rendirnos al Señor. No fue por nuestra propia voluntad. El Espíritu de Dios nos alcanzó. Él envió a algún Pedro, a algún Pablo, a alguna samaritana para hablarnos, según haya sido el caso. De alguna manera, hay personas que dicen, no nos llamó nadie. Bueno, el Espíritu Santo hizo un llamado. Y luego usó personas para enseñarnos, porque esto es así. Tenemos que ser guiados por Dios para poder alcanzar esos lugares, esas regiones y tomarlas primero en lo espiritual. Siempre nos ha enseñado eso el apóstol Adolfo. Antes de llegar y sembrar, prepara la tierra. ¿Cómo? Orando, ayunando, buscando la buena voluntad de Dios, pidiéndole las llaves. ¿Cuáles son las llaves, Señor? ¿Con qué palabra yo abro ese lugar espiritualmente hablando? ¿Qué tengo que derribar? ¿Qué tengo que destruir? Por ejemplo, ¿qué espíritus hay en ciertas colonias en Tuxtla? No voy a decir ninguna como tal para no ofender a nadie, pero sabemos que hay colonias en nuestra ciudad donde la delincuencia es mayor, donde el alcoholismo es mayor, donde hay prostitución, donde hay mucho más robo. Pues todo eso es lo que tenemos que estar orando, Señor. ¿Cuál es la palabra para esta colonia? ¿Cuál es la palabra para mi colonia, para mi fraccionamiento? ¿Cuál es la llave, Señor? Aquí donde yo estoy, no estoy nada más pues porque ya no hubo casa en otro lado y me dieron esta. No me quedó de otra. No, aquí hay un propósito. ¿Cuál es? ¿De qué manera lo voy a establecer? Otra de las formas de evangelizar, que nos cuesta mucho a las mujeres, es escuchar y orar. Porque hablamos, pero nos cuesta mucho escuchar al otro y saber cuál es la necesidad de la persona. Es como que si fueras médico y llega alguien y te dice, ¿cómo? Nada más por mera cortesía te pregunta, ¿cómo estás? Y tú le dices un montón de cosas, pero no lo escuchas. Y el enfermo es el otro. Y dice, sí, ¿verdad? Si usted vino a consulta, no usted es el que me va a escuchar. Y ahí es donde nos damos cuenta, ¿verdad? Que el Señor nos quiere con una escucha activa y escuchándolo a Él a su vez. ¿Qué quieres que yo diga con esta persona?
Bueno, ¿estamos dispuestas a salir de nuestra zona de confort para obedecer a Dios? A lo mejor no, y está bien decirlo, pero hay que pedirle al Señor que nos ayude. Porque a veces queremos ir al lugar bonito, donde nos quieren, donde mis amigas son lindas, donde tienen mi misma formación, en tal parque porque ahí ya nos conocen, en tal escuela. Pero cuando hay un llamado evangelístico general dentro de la iglesia, decimos no tengo tiempo, o ese día no voy a poder, como comentaba Amada Sucia al principio, ¿no? O decimos no voy a tener el dinero para ayudar. Todos esos son los prejuicios que pudieran hacernos parecidos a Pedro el día de hoy. Para que no dice Pedro, ¿cómo es que no hizo caso? Bueno, a veces somos así también nosotras, pero no nos damos cuenta. Bueno, amadas, ¿por qué creen que Dios escogió a Pedro precisamente? Hermana Majito, pregunta para ti. Bueno, creo que de todas las personas que Dios eligió, elegía a muchos con los que nos podemos identificar en sus debilidades. Y como lo hemos dicho, ¿no? Si lo fue a hacer conmigo, lo fue a hacer contigo, ¿no? No basándonos de algo perfecto, sino en esa debilidad, como dice, en mi debilidad. La palabra dice, bástate de mi gracia, porque Él se perfecciona en la debilidad que uno pueda tener. Y esa es la parte que me impacta esto que acabamos de leer de Cornelio, porque es como de Dios no tiene favoritos, ¿no? Y a veces, en mi caso, me dejo llevar más por la parte externa, que es lo que nos enseñan desde chiquitos, ¿no? Y fíjate mucho cómo es, de qué familia viene, ¿no? Y Dios nos invita o nos exhorta en esta mañana a derribar esos prejuicios. Al que menos, y eso lo escuchaba anteriormente en la semana, en una prédica, de un chico que decía, yo cuando iba a evangelizar, Dios me decía, ve con él, el que menos quería. Y muchas veces así te va a pasar, dice, con el que menos tú quieres hablar o platicarle al Señor es el que Dios quiere, pero es derribar tu orgullo, es derribar lo que tú crees que debe hacer así las cosas. Y creo que es esta parte de la llave que me ha dado el Señor, es no seas sabia en tu propia opinión, no creas que ya lo sabes todo, no creas que tú ya tienes el ojo biónico para detectar quién sí, quién no, no, solo es el Espíritu Santo quien te dice es esta persona. Y me pasó en este día en el gimnasio con una chica que dije, ¿cómo quieres que le hable a ella? O sea, se ve bien, se ve muy bien la chica, ¿no? Y ciertamente me sentí como Pedro, ¿no? Antepuse lo que mis ojos en lo natural ven y no quise ceder el control en esa parte, ¿no? Y obviamente le pedí perdón al Señor porque dije, perdóname porque aunque digo, sí, Señor, que se haga tu voluntad, yo termino haciendo la mía, haciendo las cosas a mi manera. Entonces no me estoy disponiendo a hacer lo que Dios me pide. Y creo que es también derribar ese concepto de perfección que a veces queremos mostrar ante los demás. No nos queremos mostrar débiles y decir, es que la verdad el Señor me sacó, digamos, en mi caso, de un noviazgo, ¿no? Que no venía de parte del Señor. Entonces a veces quieres manejar una imagen perfecta y Dios te dice, no, tienes que derribar esa imagen de perfección y en esa debilidad que a veces a ti no te gusta, pero Dios puede usar para atraer a otros. Y creo que en el punto central es morir a tu orgullo y morir a esa imagen que uno mismo se ha generado con muchas expectativas. Gracias, Majito. Y los versículos que respaldan esto que estamos comentando son Hechos 10, 34 y 35. Dice así: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces, aquí nos dice claramente esto que estaba comentando nuestra hermana Majito, que no debemos hacer acepción de personas, sino ser dirigidos por Dios. Otro gran evangelista en la Biblia, hay muchos, todo se trata del evangelio, precisamente del reino, pero uno que sabemos que fue muy, 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 muy usado por Dios es el apóstol Pablo.
sin duda alguna, bien, Majito. Sin duda alguna, ¿por qué? Porque su llamado fue eso, ir a los gentiles. Él tenía que ir a todos los gentiles. ¿Qué pasó con Pablo antes? Sabemos, ¿verdad? Cuando era Saulo, él era un perseguidor de la iglesia. Entonces, ahí aplica esta parte del prejuicio. Porque si hubieran prejuiciado, pues no hubiera sido discipulado, porque él estuvo siendo discipulado antes, 3 años, si mal no recuerdo. Y después ya fue enviado. Y bueno, fue discipulado por aquellos a los cuales él persiguió. Dato curioso, dato importante, porque ahí podemos ver que muchas veces nos van a tocar casos similares, que no van a ser fáciles de comprender, pero Dios hace las cosas a su forma, no como nosotros hayamos pensado. No es como una novela o un cuento con final feliz, la vida en el Señor. Son retos, sobre todo son muchos retos. Como decía Majito, y ya han comentado varias de ustedes, deben ser el orgullo, deben ser la timidez, que también es como tipo orgullo, deben ser los temores, el que dirán, ¿no? De repente llegas a un lugar y pareces tan como los demás, pero empiezan a subir de tono las palabras, las bromas, y ya no eres igual y te dicen, ¿por qué tú eres diferente? O eres rara. Y tú, no, pues es que a mí me educaron de otra forma, ¿no? Escondiéndote. No, pues es que no lo entiendo, ¿no? Pues porque soy hija de Dios, ¿no? Y sé que no debe ser mi conducta igual. Y ahí es donde, pues, viene la persecución, amadas. Porque entonces ella es la que se cree mucho, la que es, aguafiestas, etcétera, etcétera. Sobre todo en los jóvenes. Por lo tanto, tenemos que estar cubriendo mucho a nuestros jóvenes, porque a ellos les cuesta mucho todavía el rechazo. Si a nosotras nos cuesta, nos duele, mucho más a ellas. Entonces, tenemos que tener enfoques, objetivos. Creo que el tiempo de a ver qué sale ya pasó, ¿no? Entonces, si voy a hablar con uno de mis vecinos, tengo que saber primero cuáles son sus necesidades, cuáles son sus creencias, su cultura. Tengo que investigar, es una nación que voy a tomar. ¿Qué enemigos tiene él que me están esperando ahí? Para que yo sepa qué hablar, qué no hablar, qué padecimientos tiene, porque puedo tocar un punto que le duela mucho y va a decir, no quiero volver a hablar con esta persona porque ella me confronta demasiado. Entonces tenemos que pedirle a Dios sabiduría, y sabemos según Isaías 11 que dice que los espíritus de Dios están en nosotras y sobre nosotras, y ahí está entre ellos el espíritu de consejo. Podemos ser buenas y sabias consejeras siempre y cuando apliquemos la prudencia para con las personas. También tenemos que tener una estrategia, no es nada más saber qué sale, ¿no? No, Señor, dame estrategias, dame formas. También podemos ir preguntándole a Dios qué lugares. Y pues obviamente que nuestro resultado esperado es que las personas se congreguen. Porque es muy cómodo, y a mí me ha pasado, crean que si les ha pasado, no crean que solo ustedes, esta parte de, bueno, es que yo puse la semilla, o yo le eché agüita, pero pues como el crecimiento lo da el Señor, hay que vayan donde quieran. Lo importante es que ya conocieron. Y en serio, ¿y dónde está tu compromiso, tu trabajo, para también capacitar a esos discípulos nuevos? Por eso dice la Gran Comisión, volviendo al punto central del estudio, es Mateo 28, 16 al 20, ¿verdad? Dice, bueno, vayan y hagan discípulos y enséñenles todas estas cosas. Hagan algo. No nada más es, lo creo, Señor, oro, queda en tus manos. Bueno, ahí mandas a alguien, manda obreros a la mía, Señor. No, es heme aquí, envíame a mí. Yo quiero que esto tenga sentido. Yo quiero que esto tenga pasión para mí. Ayúdame. Tenemos que aprender a trabajar en equipo, nos cuesta todavía. Porque, bueno, tal vez es muy fácil que yo le explique a alguien el evangelio del reino,
estando a solas, pero si llega alguien más, pues a lo mejor no estamos puestos de acuerdo. Para eso tenemos que orar con las personas con las que vamos a formar equipo de discipulado y obviamente tener las metas o el alcance, el objetivo idéntico, para que no vayamos en diferentes puntos. Y obviamente tenemos que depender del Espíritu Santo, servir con amor. Servir también es una forma de evangelizar, de hacer una diferencia donde llegamos. Y les voy a poner aquí unos ejemplos. Usé los nombres de 2 personitas de aquí, pero no tienen nada que ver con sus vidas, solo para que se sientan identificadas. Y bueno, vamos a poner un caso, el caso de Silvia, ¿no? Que vamos a aplicar ahí el modelo de Pablo. Bueno, Silvia organiza un taller gratuito de cuidado de la piel en la colonia. Al finalizar, comparte brevemente su testimonio, invita a las asistentes a un grupo de estudio bíblico y mantiene contacto con aquellas que mostraron interés. Después de varias reuniones, algunas comienzan un proceso de discipulado. Aquí vemos una estrategia de planificación y seguimiento que era muy característico en el apóstol Pablo, ¿no? Él sabía de sus viajes, investigaba, de lo que hemos comentado. Y ahora vamos con el caso de Mari. Este es el modelo de Pedro. Mari tiene una compañera de trabajo y atraviesa por una crisis familiar. Durante semanas la escucha, la anima y ora por ella. Y cuando se presenta la oportunidad, pues le comparte de la Biblia también, digo, porque cuando la persona da oportunidad, obviamente. Y al ver la paz y coherencia en la vida de Mari, su compañera le pregunta por su fe. Entonces Mari le comparte el evangelio y le invita a conocer de Cristo. Esta es otra forma de evangelizar siendo testigos, ¿no? ¿Y qué pasaba con Pedro? Ese es el modelo de Pedro. Bueno, Pedro dio testimonio con ese cambio tan evidente, ¿no? Que él tuvo de haber sido medroso, miedosito y hasta haberse apartado, con ahora llegar y con ese denuedo que el Señor le dio a hablar con todo el público, decir, pues yo creo en el Señor, ¿verdad? Yo soy diferente, con su vida, con su testimonio. Entonces, podemos ver en estos ejemplos cómo sí Dios nos usa a todos de la forma que Él nos hizo, pero siempre es mejor preguntarle al Espíritu Santo, ¿no? Porque nos puede sorprender y decir, pues yo nunca había sido de planear algo, pero ahora Dios me puede usar de esa manera. Yo nunca había sido como tan espontánea para abordar a alguien en el colectivo, por decir algo, y hablarle al Señor, pero ahora puede usarme Dios de esta manera. Entonces, nos dispongamos, lo importante es que todas tenemos esta responsabilidad delante de Dios y sabemos que no somos predicadoras precisamente solo por estar en un púlpito. Podemos dar palabra de aliento, palabra de ánimo, consuelo al que está abatido. Podemos aplicar también esta parte de las llaves. Te comparto la llave que Dios me ha dado para un problema, pero ¿qué te parece si tú buscas más, verdad? Y luego me compartes también a mí. Eso también es válido. Yo con algunas de las personas con las que he orado les digo, ¿y por qué no nos ponemos de acuerdo? Y en cierto horario tú vas a estar orando por tus hijos, por mis hijos y yo por los tuyos. ¿Para qué? Pues para que hagamos una conexión. Y le enseño, obviamente, cómo tiene que orar. ¿Dónde está el modelo de la oración? Hermana Mari. En la Biblia, ¿dónde está el modelo de la oración? Está en Mateo, en el Padre Nuestro, ¿no? Así es. Entonces eso le voy a enseñar, ¿verdad? O sea, pero yo no sé orar. Ahorita te enseño. Amantísimo Padre, divino Jesucristo. No, lo que dice la palabra. Lo que dice la palabra es lo que vamos a enseñar, porque eso es lo certero. Te voy a enseñar un método. Pones una vela, luces bajas, que huela. No, no es necesario. Aquí, ahora, vamos a orar. Te enseño lo que está escrito, porque ya está en nuestro depósito. No que a veces dejamos oportunidades de orar por la sanidad de alguien, de orar por su matrimonio, de orar por una necesidad, porque estamos buscando el momento idóneo. No es el lugar. ¿Cómo voy a orar aquí en la copia? Y no, qué oso, qué pena.
¿Qué va a decir la gente? No pasa nada, digo, tampoco tengo que gritar, ¿no? Ni tengo que escandalizar. Discretamente puedo hacerlo. Incluso el apóstol Adolfo nos ha enseñado que con un toque a alguien en un momento dado, ¿verdad? Está ahí él orando en el Espíritu por alguien que Dios le pide, que a lo mejor no va a dar oportunidad o en el momento no se puede llevar a cabo esa oración en voz audible, en voz, y tiene que ser en el Espíritu. Entonces hay muchas maneras, pero lo primero es que nuestra vida esté alineada a lo que Dios nos está pidiendo para que podamos ser efectivas. Bueno, nuestro primer ejemplo como evangelista, el máximo ejemplo siempre va a ser Jesucristo. ¿Qué lo respaldaba? ¿Qué lo respaldaba al Señor? ¿Qué respaldaba? ¿Qué hacía él cuando evangelizaba? Sí, Mari. Jesucristo decía que no hacía nada que no hubiera visto hacer a su Padre. Entonces él tenía ese ejemplo, ¿no? Él quería ser ese modelo aquí en la tierra y decía, no digo nada que no haya escuchado hablar a mi Padre. Ok, gracias, hermana. ¿Qué más hacía nuestro Señor cuando evangelizaba, cuando iba anunciando la verdad? Milagros, sanidades. Bien, ¿verdad? Eso también respaldaba. Dios respaldaba con ese poder precisamente por lo que también comentó Mari, porque estaba sujeto completamente. Primero, estaba sometido a su Padre, a la autoridad. Nosotros vamos a hacer el trabajo sometidos a la autoridad de nuestra casa o de la casa espiritual a la que cada una de ustedes asiste. Sí o sí, porque la cobertura es importante, porque ya hablamos de que el ataque va a venir. Nosotros no podemos sorprendernos. Ay, ¿qué pasó? Pero ¿por qué se pusieron tan difíciles las cosas? Y no sé por qué este día todo me pasó antes de salir de mi casa. El evangelismo, pues por eso. Y se enojaron todos y hasta el perro me mordió. Y se me cayó todo por aquí. Ya dejé todo tirado, ¿y qué me importa? Pero yo voy a hacer la obra de Dios, ahí luego regreso a hacerlo. Esa es la actitud correcta. Bueno, Señor, que quede ahí todo, tú te vas a encargar. Sé que a veces nos cuesta porque nos hace falta fe, entonces pidamos más fe, imitemos a nuestro Señor Jesús, que lo que hacía es seguir. No creen, decía, bueno, límpiense las sandalias, no que no quede ni el polvo ahí para que ese polvo testifique que sí venimos. Pero vamos a lo que sigue. Vamos a hablarle a alguien más. Si alguien ahorita no te quiere escuchar, sigue orando. Pero dile a Dios, entonces, ¿quién es? Tiene que haber alguien que sí quiere escuchar, que sí necesite. ¿Qué es lo que también respaldaba Jesús o cómo lo usaba el Señor? Parábolas. Por medio de las parábolas había una selección de aquellos discípulos, de aquellos que iban a ser discípulos o que eran discípulos y sí sabían entender un poquito más lo que Dios decía a través de su Hijo, y de otros que de plano no calificaban. Tenemos que entender, amadas hermanas, que no todo el que viene o se congrega o dice que sí, va a ser un discípulo. Yo escuché a un pastor que dice, hay gente que nada más se quiere desahogar y te va a decir, tomemos un café, hablemos de mi problema, pero cuando tú le digas la palabra o cómo solucionar con Dios, va a decir, tú no sabes. Es que lo mío es muy difícil y tú no me entiendes. Entonces ahí mejor, pues mucho gusto, sigo siendo cordial, amable, ¿por qué no? Y sigo orando, pero pues tengo que buscar a alguien más, ¿no? Y así pasa, y no nos desgastamos tanto emocionalmente o anímicamente, porque muchas veces también eso nos puede gastar al grado en que digamos, ya no sirvo para esto, o esto no es para mí, no. Hay que buscar, hay que seguir buscando lo que Dios ya llamó. ¿Sí? Entonces teníamos que decir que el máximo
evangelista fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué otros ejemplos vimos? Ya para ir concluyendo, me extendí un poquito más el día de hoy. Vimos que Pablo también fue un gran evangelista, tenía estrategias misioneras y se organizaba por regiones. Ahí se van a ir identificando cómo Dios los está usando ya. Y le van a poner todavía más amor a la obra de Dios. Si él oraba y el Espíritu Santo le decía, ahora te toca ya. Dice, ay, no, ahí está muy difícil. ¿Cómo en Roma? Si es nuestro enemigo. Y por eso cuando él recibe su llamado, le dicen, muéstrale cuánto él va a sufrir a causa de mí, ¿no? O sea, para él no estaba cómodo. Ay, yo quiero ser como el apóstol Pablo, puros viajes, sí, pero viajes muy complicados. Él nombraba líderes, establecía iglesias, daba seguimiento por medio de cartas, de visitas, y tenía un trabajo muy arduo. Y en la historia de la iglesia, pues hay varios evangelistas muy afamados. Uno de ellos es John Wesley. Por ahí alguna vez hablamos de su mamá, que es Susan Wesley, cuando creo que les comenté que ella tuvo, si mal no recuerdo, creo que 11 hijos, 9 hijos, pero varios de sus hijos fueron muy importantes en la historia de la iglesia. Y él impulsó la predicación al aire libre y organizó pequeños grupos de discipulado. Ese era su método. Otro de ellos fue Billy Graham, muy conocido. Él salía en programas de televisión también. Desarrolló campañas masivas apoyadas por medios de comunicación y un proceso organizado de consejería y discipulado. Entonces sabemos que lo fundamental es predicar el reino, el evangelio del reino, que es Jesucristo, que son todas las cosas que nuestro Señor dejó escritas, todo lo que Él hizo, todo lo, como decían, nada fuera de lo que el Padre ya había hecho, o sea, el diseño del reino. Enseñarle a la gente a volver a su diseño, a entrar a este nuevo estilo de vida que se llama reino de Dios, para vivir una vida justa, una vida equilibrada en todas las áreas de su vida, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo demanda de cada uno de ellos. Y bueno, pues esta fue la conclusión. Muchas gracias por su atención, mis amadas hermanas. Me parece un tema por demás interesante, muy profundo, y creo que podría dar para más. Sin embargo, sabemos que hay actividades por realizar y hasta acá vamos a llegar el día de hoy.